que está en una mentira, que se ha apartado y que las cosas que están haciendo, pues no están bien, en su vida personal, en su vida íntima, están viviendo una mentira. Mira, Dios me hablaba algunos ejemplos. Por ejemplo, hay personas, bueno, lo tengo que hablar, Dios me lo puso en el corazón, pero hay personas que dicen, vamos, el amor libre. ¿Ah? No, ¿para qué me caso? ¿Un papel qué es? Lo que importa es que tú y yo nos amemos. Y Ujú. si hay amor, entonces porque Dios es amor y Dios lo entiende. Aún relaciones extramaritales, o sea, fuera del matrimonio o antes del matrimonio, y dicen, bueno, pero es que si nos amamos, Dios es amor. O a veces relaciones que son ilícitas, prohibidas por Dios, relaciones con el mismo sexo, y dice, pero no, es que realmente nos amamos y es un amor puro, genuino y muy intenso. Y pues Dios es un Dios de amor y lo tiene y Él lo entiende. Y entonces, ¿eso qué es? Eso es una mentira, pero el punto es que las mentiras que vienen como acariciar ese estilo de vida, esa mentira en la que estás viviendo. Y entonces empiezas a justificar el estilo de vida y decir, no, Dios me entiende. Sí, perdón, Sí, o hay personas que dicen, no, les dices que está mal lo que están haciendo conforme a la palabra de Dios, ¿no? Y te dicen, les dices, no, es que está mal, eso no está bien. No, yo no creo que Dios sea así. No, 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 no. Yo no creo que Dios esté enojado conmigo por yo lo que estoy. pienso, Yo pienso, yo creo, yo digo. sí. O cuando la palabra de Dios viene y confronta a su vida, porque no es lo que el hombre habla al hombre, Ujú. sino es lo que Dios Dios dice. habla a través de su palabra, en su verdad, que es su palabra. Y entonces cuando viene una verdad, cuando se presenta una sana doctrina, se presenta el evangelio puro, entonces dice, bueno, es que Dios sabe por lo que yo estoy pasando Sí. y Dios sabe que yo no puedo dejarlo, pero Él sabe que un día lo voy a dejar. Y entonces, aún hay pensamientos y mentiras que dicen, no, es que tú sigue viviendo de la misma manera que has estado viviendo. Dios no te presiona nada. Y tú, si quieres dejarlo, si no, no lo dejes, sigue viviendo así. Y escucha, es fuerte lo que voy a hablar, ¿eh? Pero tú sigue viniendo a la iglesia, da tus diezmos, tus ofrendas, y tú no te preocupes de nada. Ese era el problema que Dios está hablando. Dice que por un bocado de pan y para llenarse el vientre, están matando a la gente y están animando a la gente a seguir viviendo el mismo estilo de vida corrupto, alejado de la verdad y de la vida de Dios, simplemente para llenarse su vientre. Entonces, hay una corriente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia también, principalmente, pero dentro de la iglesia hay una corriente que está justificando el estilo de vida erróneo que la iglesia o parte de la iglesia ha abrazado como una verdad, como una manera de vivir. Y entonces muchas veces no se predica la verdad. Gloria a Dios y gracias a Dios por los ministerios y las iglesias que predican una verdad y un evangelio puro. Sí. Porque, por ejemplo, recuerdo la escritura, el momento donde Jesús está predicando y es una palabra fuerte de confrontación, de arrepentimiento y conversión. Y entonces viene Pedro y le dice, maestro, los discípulos se vuelven atrás. Entonces, como diciéndole, Jesús cambia el tono de bájale dos Estás, rayitas a la estás predicación. siendo muy fuerte. Sí, 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 no, 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 está siendo extremo, Sí. está siendo muy radical y estamos perdiendo seguidores. Y si no hay seguidores, pues entonces no va a haber ofrendas. Bueno, no dice eso, pero por ahí le iba Pedro, ¿sí? Y entonces, y Sí. entonces le dice, los discípulos se están volviendo atrás. Jesús voltea con Pedro y dice, ¿y tú qué, Pedro? ¿También quieres volver atrás o también quieres irte con ellos? Porque quién sabe qué estaba pensando Pedro, ¿no? Ujú. Pero Jesús no cambió la sana doctrina, no cambió las bienaventuranzas, no cambió la predicación del reino de los cielos, no cambió el arrepentimiento, no dejó
de exponer la religiosidad en La verdad. sí, la religiosidad en la que el pueblo estaba viviendo, la mentira, y el que el pueblo vivía Ujú. y la falsedad en la que vivía. Y entonces Pedro le dijo, cambia bájale a la predicación, o sea, Bájale 2 rayas. sí, sí, sí. Pero Jesús dijo, no, porque Ujú. Jesús dijo, conoceráis la verdad y la verdad, o sea, Exacto. acariciar la mentira no te va a hacer libre. Entonces, por ejemplo, en Amos, me parece que la escritura dice que han levantado un muro y lo han cubierto con lodo. Es decir, han construido para traer protección, pero lo han cubierto con lodo. Y esas son las cosas sin fuerza, sin fundamento, sin la verdad, que a veces nosotros tratamos de levantar para mantener o cuidar la iglesia, pero dices, yo voy a traer lluvia torrencial y voy a derribar ese lodo en el cual edificaron. ¿Y qué les va a quedar? No les va a quedar nada. Pero cuando edificamos en la roca que es Cristo, Pablo dijo, yo he puesto el fundamento que es Cristo. Yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, el cual es Cristo. Y Ujú. cada uno sobreedifique sobre este fundamento. Es decir, y dice la Escritura, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y eso nosotros lo encontramos en las doctrinas fundamentales para la iglesia y lo encontramos en la palabra de Dios. Ujú. Y cuando nosotros fundamentamos nuestra vida ahí, entonces nuestra vida está segura. Pero cuando nosotros estamos tratando de justificar, pues no vamos a llegar a ningún lado. Otro, eh, Otra manera de decir es, no te preocupes. Dios lo entiende, Dios no te presiona. No, cuidado con eso. Ujú. Cuidado con eso porque lo que estás haciendo es abrazando una mentira y vas a seguir estancado en tu vida. De una manera rápida quiero avanzar, pero cuando Dios te libera, ya no ves visión vana. Dijo, cuando yo los libere, ya no verán visiones vanas. ¿Qué es una visión vana? Una visión que no sirve para nada. Ujú. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado trabajando, haciendo, emprendiendo y no nos sirve de nada? Sí. Pasa el tiempo y trabajamos mucho, nos esforzamos mucho y sin ningún fruto. Ujú. Entonces nosotros debemos de preguntarnos en qué visión estamos trabajando, cuál es el sueño que estamos siguiendo, porque a lo mejor es vano, hueco, sin fruto, sin un avance en la vida. Y entonces, pero dice, cuando yo los libere, ya no van a haber visiones vanas, ahora ahora van a poder practicar la verdad. Es decir, te libera para que puedas practicar la visión y el sueño de Dios. Eso es algo tremendo, porque solamente cuando somos libres de cautiverio, es que nosotros podemos caminar. Algo que también llamó mucho la atención es que dice, ya no practicarán más o ya no practicarán la adivinación. Entonces, cuando nosotros cuando ellos estaban en un cautiverio, bajo esas vendas mágicas, atada su alma, Ujú. ellos practicaban la adivinación. A ver, había vendas mágicas y velos Sí. mágicos en su cabeza. Ajá. Entonces estaban engañados. Pero lo que estaban practicando era la adivinación. Ya no van a practicar la adivinación. Entonces las vendas y mágicas y velos mágicos nos llevan a tener un estilo de vida, a tener ciertas prácticas Ujú. dentro de la iglesia y en nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque es basado en una visión mentirosa, falsa. Pero cuando seas liberado, ahora vas a practicar, no vas a practicar la adivinación. Ahora vas a poder ser libre para poder volar, para poder caminar en el sueño de Dios, para poder avanzar en tu vida y ya no vas a estar desviado. Dice, soltaré para que puedan volar como las aves las almas que vosotros cazáis al vuelo. ¿Cazáis? Casáis. ¿Sí? ¿Qué cazan? O sea, que las cazan al vuelo. Pero dice que una vez que las suelta y una vez que las libere, y guarda esta palabra en tu corazón, amado, escucha, dice, cuando yo las libere, entonces, ¿quién es el que libera? Dios es el que libera. Dice, entonces podrán volar. Eso de poder volar me habla de tener libertad, me habla de avanzar, de prosperar en la vida,
de volver a tener sueños, de volver a tener metas, de volver a emprender cosas que nos llevan a caminar en el propósito y a ver el sueño de Dios cumplido en su pueblo, en la iglesia, la gran comisión que Él nos ha dado, el propósito que nos ha dado como iglesia y el propósito que como ministerio local nosotros tenemos. Entonces podemos volar nuevamente. Y eso es lo que estamos esperando para este 2025, es poder abrir las alas y volar en la dimensión que Dios tiene para nosotros. Pero una cosa es que no solamente prosperas económicamente, sino maduras espiritualmente, ¿verdad? Sí, sí, porque lo que no te permite crecer, lo que no te permite avanzar son las ataduras. Una vez que tú eres liberado, pues hay un crecimiento espiritual. Sales del estancamiento. Y si tienes un crecimiento espiritual, entonces vas a prosperar en todas las cosas. Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, cuando el alma prospera, ahí está. Cuando el alma es libre y prospera, cuando podemos volar, entonces prosperamos en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios, liberar el alma, sanarnos para que podamos prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Y ahí, todas es todas. En nuestra vida personal, que nuestro cuerpo, nuestra salud mental y emocional, eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. La gente que está atada, está deprimida, está triste, es que tengas libertad. Hay una sanidad interior, una sanidad en el alma, una sanidad en tu manera de pensar y una sanidad física también. Eso te va a llevar a poder avanzar en la vida, ¿sí? Entonces, es importante que identifiquemos las áreas en nuestra vida que están bajo un cautiverio, porque muchas veces no lo sabemos. Entonces, ¿cuáles son las áreas que no están prosperando en tu vida? Eso es lo primero que la primera pregunta que tú tienes que hacerte, porque hay muchas personas que no saben que están en un cautiverio, están engañadas, que están en una mentira y no lo saben. Bueno, pongámoslo de otra manera. ¿En qué áreas en tu vida no estás prosperando? Hay quien prospera financieramente, pero su matrimonio, su familia está destruida, se están divorciando o perdieron la familia. Entonces, ahí no estás prosperando. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las áreas en tu vida donde no estás prosperando, donde no estás avanzando, donde no has podido caminar en fe? ¿Cuáles son las áreas en tu vida en las que has estado estancado? Entonces, ahí identificamos cuáles son las áreas en nuestra alma que hay cautiverio. Y de una manera muy rápida, solamente quiero tocar algunas de ellas. Puedes, y no tenemos el tiempo para traer todas las citas bíblicas, pero puede ser en tu cuerpo, en tu salud física o mental. Dice en Hechos 10, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, la enfermedad es una opresión del diablo. Entonces, cuando has pasado tiempo con la enfermedad, que parece que la enfermedad se instaló en tu casa, llegó con maletas y todo, y cuando no uno está enfermo, el otro, y cuando no es una cosa, bueno, debes de checar ahí. Porque cómo está tu salud física, cómo está tu salud mental, cómo está tu salud emocional. Y entonces puede ser que haya un cautiverio, que estés abrazando una mentira. También en tus emociones y en tus sentimientos, o puede ser, por ejemplo, en tus finanzas. ¿Cómo están tus finanzas? Una cosa es que estés pagando las cuentas, viviendo día a día, y otra cosa es que estés prosperando. La Biblia dice, Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pero también dice en el libro de Joel, dice la palabra, reciben su jornal en saco roto. Es decir, reciben el pago y parece que tiene un hoyo y todo se les va, no tienen nada, ganan bien y no avanzan. Entonces, ¿cómo están tus finanzas? ¿Estás prosperando? ¿Estás ahogado en deudas? ¿Las deudas no te dejan avanzar? Te escondes de todo mundo porque le debes al lechero, al carnicero, debes los calzones y los zapatos y lo debes todo. Hay quien dijo, vámonos de vacaciones y damos un tarjetazo y ya después vemos. Bueno, tú puedes dar los tarjetazos que quieras,
Pero cuando vives atado, preso a las deudas, la Biblia dice que tú eres preso a aquel al que pides prestado. Y aquel al que te presta, tú te conviertes en prisionero de esa persona. Entonces, ¿cómo están tus finanzas? Entonces, también en tu matrimonio, ¿cómo está tu matrimonio? Hay quien son el profeta, el gran maestro en la iglesia, trae predicaciones tremendas, pero su casa es un completo desorden. Todo está tirado, todo está arruinado. Y dice la palabra que el que desea obispado comience por Ujú. su propia Sí. casa. Que sus hijos no estén acusados de rebeldía, de disensión, que sea marido de una sola mujer, que no sea dado al vino, que no sea borracho, ¿sí? Entonces, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu casa? Y ahí puede ser que haya un cautiverio en el que estás, o que las cosas que están pasando en casa, en familia, porque tú vas y ministras y wow, gloria a Dios, la presencia, pero cuando tú vas a tu casa es un ring de boxeo de la UFC, donde vuelan pelos y dientes ahí, y de todo. Entonces, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? Porque tenemos que si no somos confrontados con la verdad de la palabra y reflejan la vida en que nosotros estamos llevando, entonces no sabremos si estamos en un cautiverio o no. El otro es cómo está tu crecimiento espiritual. O déjame decirlo de otra manera, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Cómo está tu intimidad con la palabra de Dios? ¿Te estás alimentando de la palabra? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás creciendo en el servicio en la casa del Señor? Entonces ahí tienes que checar cómo está tu crecimiento espiritualmente. A lo mejor estás estancado. Y hay gente que dice, ¿por qué estoy estancado? No avanzo, tengo tantos años y sigo repartiendo sobres en la puerta. Bueno, eso es digno, pero Sí, Dios sí, tiene claro que muchas, sí. muchas más cosas para ti. Me acuerdo cuando, a ver, Noemí, cuando comenzamos a servir a Dios, comenzaba yo a predicar, a enseñar dentro de la iglesia. Nuestro pastor nos daba la oportunidad y el privilegio de poder ministrar en la iglesia. Noemí cantaba en la alabanza y a veces tenía problemas ahí entre el grupo de alabanza y no la trataban muy bien y se bajaba llorando, Noemí, ay, toda desanimada. No, ya no quiero estar en la alabanza, ya no quiero servir. Y un día Dios me dio una palabra y se la dije. Y le dije, bueno, Noemí, ¿tú crees que el cantar en la alabanza es todo lo que Dios tiene para ti en tu vida, el servir a Dios? Y se quedó pensando y dijo, no, creo que no. Creo que Dios tiene más cosas. Bueno, entonces no llores. Ese momento es un momento de crecimiento, de preparación, de fidelidad, donde tu fidelidad es probada y eres aprobado por el Señor. Y entonces, pero estaba estancada, llorando, ¿te acuerdas? Sí. Esa risa, que quiere decir que sí. Y ahora Dios nos ha llevado de una dimensión mayor para poder bendecir a la iglesia en una dimensión mayor. Entonces, ¿cómo está también tu ministerio? ¿Ah? ¿Estás Ujú. avanzando? ¿Estás creciendo? ¿Estás sirviendo a Dios o no estás sirviendo a Dios? Entonces, si no sirves a Dios, hay una mentira es decir, si no estás sirviendo, si nunca has servido a Dios o dejaste de servir a Dios, es porque abrazaste una mentira y quedaste cautivo y te estancaste. Entonces, hay que identificar eso. La otra es, ¿cómo está tu comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Ah? Ujú. Hay gente que va a la iglesia, pero dice, yo no quiero, llega tarde para no hablar con nadie, no saludar a nadie O y se va temprano para no hablarle a nadie. ¿Ah? sí, Y, se van antes. y por ejemplo, si el ministerio de consolidación va a su casa o el pastor va a su casa, apaga la luz, cierra la cortina para, no, no quiero visitas, no quiero nada. Eso es la comunión. Tienes que checar tu corazón, tal vez haya heridas. Si te has apartado de los hermanos en Cristo, de tener una genuina amor de hermanos, fraternal, de ayudarse mutuamente y apoyarse mutuamente y bendecirse y edificarse mutuamente como hermanos y como cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo está tu comunión? O Ujú. en otras palabras, y más claro, ¿cómo te llevas con tus hermanos? Porque si hay pleitos, si estás enojado, si hay falta de perdón,
Si tú estás pensando cosas raras, es que yo pienso que él está enojado, es que me dijeron que está hablando de mí, es que me mira raro. Hay una mentira que estás abrazando. Y entonces, ¿cómo está tu relación con el cuerpo de Cristo? Sí. Entonces, estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos para darnos cuenta si hay áreas en nuestra alma que están en un cautiverio. Sí, no es lo que piensan las demás personas, sino es lo que piensa Dios sobre nosotros, ¿verdad? Sí, es eso. Cada situación en nuestra vida tiene que estar sujeta a la verdad. Es decir, como dices, no es lo que piensa la gente, no es lo que piensan los demás de mí Ujú. y lo que los demás piensan acerca de lo que estoy haciendo. Sí. No es lo que el mundo dice, las filosofías del mundo, es qué es lo que dice Dios. Ni siquiera es qué es lo que tú piensas, Ujú. porque dice a veces, no, es que yo creo, Sí. es que yo pienso. No, déjate de esa mentira, déjate de esas cosas. No es lo que tú piensas y lo que tú crees, ¿qué es lo que Dios Eso es dice? lo que Dios dice. Y si Dios dice en su palabra, entonces debes de dejar eso. Entonces, la verdad de la palabra de Dios nos saca de la mentira. Ujú. Hay una cita en 2 Corintios 10:5. ¿Lo tienes ahí? Si lo puedes leer. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando argumentos. Argumentos son pretextos que nosotros ponemos. ¿Por qué no hacemos lo que Dios nos dice? Porque es así. ¿Por qué no hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer? Cuando nosotros tenemos argumentos de por qué no lo hacemos o ponemos pretextos de por qué no lo estamos haciendo, es por la altivez que hay en nuestro corazón, porque creemos que nosotros sabemos cómo resolver las cosas mejor que Dios. Sí. Porque creemos que si lo hago de esta manera va a resultar mejor. O pienso como que Dios está tardando y si yo lo hago a mi manera y no a la manera de Dios, a lo mejor las cosas van a avanzar más rápido. No, 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 no. Eso es altivez. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Sujetándonos a la verdad. Para un creyente, para un cristiano, la verdad absoluta o la verdad en la que nuestra vida, nuestro caminar se basa es en la palabra de Dios y nada más. Ahí se basa. No es en religión, no es en tradición, no es en filosofías humanas, no es en subculturas de vida religiosa que nosotros hemos adoptado. No, es en la verdad, es en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros llevamos, no es, es que por esto, es que no lo hago porque aquello, Ajá. es que cuando ya tenga eso, entonces lo voy a hacer. Cuando me sienta mejor, lo voy a hacer. No, trae tus pensamientos o sea, tus pensamientos tienen que obedecer a la palabra de Dios. Y cuando tus pensamientos vengan a la palabra de Dios, tu alma va a ser liberada. Sí. Tu cuerpo va a ser liberado, tus finanzas porque vas a poder volar, vas a poder prosperar. Entonces, ¿cuál es la atadura más fuerte o la cadena más fuerte que ata a una persona? Es el orgullo y la altivez. Porque a veces por orgullo no pedimos perdón, no nos arrepentimos. Y cuando nosotros hay orgullo en nuestro corazón, hay altivez. Y eso es lo que nos mantiene atados, estancados, sin poder avanzar, sin poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Entonces los pensamientos tienen que venir cautivos a la obediencia a Cristo. Cautivos es eso, es estar sujetos a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice? No es lo que yo pienso, lo que los demás dicen. ¿Qué Dios dice? Yo obedezco a Dios y ahí voy a caminar en una gloriosa libertad. ¿Sí? Así es. No sé Sí. si quieres añadir algo. No, lo que quería decir es que sí, a veces sí vienen pensamientos, muchos pensamientos a nosotros, pero cuando tú tienes esos pensamientos,
¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Como dices, llevar cautivos esos pensamientos, ¿cómo puedes hacerlo? Es cuando viene el pensamiento, tú tienes que decir la palabra de Dios. ¿Qué ¿Qué dice dice Dios? Dios? Ujú. ¿Qué dice su palabra acerca del pensamiento que está viniendo a mi mente? No lo que dice la gente, como estabas diciendo, sino qué dice Dios en su palabra acerca de a lo que yo estoy pensando. Como en este tiempo vienen palabras de desánimo, porque a lo mejor no en la economía, pero dice, no voy a tener dinero, no esto o lo otro, pero dice la palabra que Dios dice que Él colma el año con su bendición, el que Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Entonces, eso es llevar cautivo el pensamiento. Cuando Sí, vienen pensamientos que son contrarios, pero yo digo, ¿qué es sí, lo que pero dice la ¿cómo palabra de Dios? identificamos los pensamientos? Eh, es, Identificamos áreas en nuestra vida en las cuales estamos estancados. ¿Ah? Ujú, Bueno, ¿por qué? Por mi manera de pensar, por las mentiras que he estado viendo. Pero en esta área, en esta situación, en este problema, en este conflicto, en este estancamiento, ¿qué es lo que Dios dice? ajá, Y ahí mi pensamiento tiene que cambiar tiene que ser desechado ujú, para tomar el pensamiento de Dios, abrazar la verdad de Dios y, como dices, hacer lo que Dios te dice ujú. que hagas. Hacer lo que Dios te dice que hagas. Eso es llevar tus pensamientos, es gobernar tus pensamientos y ordenarles que hagan que tu Ajá, cuerpo, que tu vida, tus decisiones y acciones sean basadas en la voluntad de Dios, en lo que Dios te está diciendo. Entonces tenemos que identificar las áreas y saber qué es lo que dice Dios respecto a a la por situación. ejemplo, a las finanzas, respecto a como esposo debo de tratar a mi Ujú, esposa, si estoy teniendo problemas con mis hijos, cómo debo de educar a mis hijos, si estoy teniendo problemas en la iglesia, cómo debe de ser la comunión, el trato entre hermanos, si estoy teniendo problemas en el ministerio. Entonces, cada área en nuestra vida hay una verdad que tenemos que conocer. Cuando nosotros la tenemos, soltamos la mentira y hacemos lo que Dios nos dice. Y eso trae libertad en nuestros pensamientos, ujú. trayendo todo pensamiento a la obediencia a Obediencia, Cristo. sí. Entonces, quiero cerrar con esto en Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. ¿Lo puedes leer? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sí, aquí vemos muy claramente que el único que puede librarnos de esa esclavitud, el único que puede librarnos de las ataduras y de las prisiones en las cuales estamos viviendo, es la unción que Jesús derrama sobre nosotros. Él es quien nos unge. Él le dice, nosotros tenemos la iglesia, como iglesia tenemos la unción del santo, que es Cristo. Y entonces la unción que vino sobre él y que derrama sobre nosotros es precisamente eso. La unción no es para, oh, cosquillitas, oh, que siento que tiemblo. Sí, Esas son manifestaciones. Pero sí. hay gente que tiembla toda la vida, que cae y se levanta y sigue viviendo de la misma manera, no Que se avanza. cae y cuando levanta, se levanta de la misma manera. Sí, el hambre lo tira y el orgullo lo levanta. Bueno, Sí. pero cuando la unción del Espíritu Santo Ujú, viene a liberar, viene a liberar a los cautivos, a los que han estado oprimidos, apertura de cárceles. ujú. Y entonces toda cadena, toda opresión es cortada sobre nuestra vida. ¿Para Sí. qué? Para que nosotros podamos volar. Y esto no es algo que tú puedas hacer, es algo que solamente Jesús hace. Pero cuando nosotros abrazamos la verdad y venimos a Cristo, la unción del Espíritu Santo libera las diferentes áreas de nuestra vida y también trae sanidad en nuestra alma, nuestra manera de pensar, y va sanando todas las demás áreas. Va sanando nuestras relaciones, va sanando el matrimonio, va sanando la familia, va sanando nuestras finanzas, va sanando el ministerio, pero tiene que haber libertad, y solamente es la unción del Espíritu Santo la que rompe y pudre con todo yugo de opresión, dice la Escritura. Sí, entonces, porque
no solamente es que identifiquemos el área, sino también que reconozcamos, porque habla de la altivez y el orgullo. Entonces, que cuando nosotros hemos ya visto que en esta área estamos fallando, reconozcamos, ¿verdad? Y sin orgullo, reconozcamos y nos humillemos y lo pongamos delante de Dios, porque eso es lo que estamos hablando, que es la altivez y los pensamientos, el orgullo, ¿verdad? Se levantan. Entonces, cuando lo identifiques, lo reconozcas y seas humilde para venir con Dios y que Él sane tu corazón. Así es. Bueno, vamos a orar para despedir este episodio. Quisiera orar por todos que están escuchando y viendo este episodio. Y sé que Dios quiere traer mucha bendición en tu vida para que este 2025 comiences con toda la fe, sin ningún obstáculo, sin nada que te detenga para poder alcanzar las metas que Dios tiene para ti. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias, Señor, por tu preciosa verdad. Damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la obra de Jesucristo, Señor, en nuestras vidas. Gracias por la preciosa unción de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, oramos en este momento, Señor, para todos aquellos que han estado viviendo un cautiverio, Señor, que tal vez lo han identificado o tal vez no han sido conscientes de ese cautiverio, ese estancamiento en el que han estado viviendo. Oro, Señor, para que hoy la luz, Señor, brille, Señor, sobre su rostro, Señor, que alumbre los ojos del entendimiento y que la verdad de tu palabra resplandezca en sus corazones, Señor. Que tu palabra y tu verdad, Señor, pueda traer libertad, Señor, en las diferentes áreas de su vida, Señor. Oramos, Señor, para que venga libertad, Señor, de todo cautiverio en la mente, en las emociones, todo cautiverio de dolor, de depresión, de amargura, de tristeza, todo cautiverio, Señor, de falta de perdón, Señor. Esas enfermedades, Señor, que han imposibilitado o han dificultado, Señor, que tus hijos puedan trabajar, puedan avanzar, Señor, en el nombre de Jesús. Y todas esas situaciones que ellos han estado viviendo, Señor, en su casa, en su familia, oramos para que la gloriosa libertad de Cristo Jesús venga, Señor, sobre sus vidas, Señor. Eres el único que puede liberar, Señor. Oramos, Señor, por todos aquellos que han estado atados en cadenas, Señor, de pecado, de sensualismo, Señor, y en su vida, Señor, aún en las emociones, en las cosas de la carne, Señor, en las pasiones de la carne, Señor. Oro, Señor, para que venga libertad, Señor, sobre ellos, Señor, y declaramos la preciosa unción del Espíritu Santo, rompiendo y pudriendo todo yugo de opresión, liberando, Señor, su vida, liberando su casa, liberando su familia, en el nombre de Jesús, liberando sus finanzas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos haces volar como las águilas. Y declaro, Señor, que cada uno de tus hijos que hoy está conectado con la palabra, Señor, en este episodio, en este podcast, Señor, tú lo estarás llevando en una dimensión mayor en su vida, Señor. Lo estarás llevando a levantarse, Señor, en una dimensión que nunca antes había conocido, Señor. Y es por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, te esperamos en nuestro próximo episodio de El Sonido de la Resistencia. Y recuerda que nosotros somos La Resistencia. Te esperamos la próxima vez. Recuerda compartir, darle like, me gusta y publicarlo en tus redes sociales. Nos ayuda mucho para poder continuar con este podcast y seguir llegando a más familias, más personas que lo necesitan. Bendiciones. Los amamos. Dios les bendiga. Y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!